¿Cómo podemos enfrentar y manejar las pruebas de la vida para la gloria de Dios? En Génesis capítulo 22 encontramos una prueba que tuvo que vivir Abraham. Fue una prueba muy difícil, algo que él tuvo que confrontar porque Dios así se lo había dicho, algo que él tenía que hacer, tal vez algo inexplicable, pero Dios lo había permitido. Así que vamos a ver en este capítulo de Génesis, capítulo 22, cómo podemos enfrentar y manejar las pruebas de la vida para la gloria de Dios. Dice los versículos 1 y 2 del capítulo 22, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. El primer punto que debemos aprender nosotros de esta historia es que debemos esperar pruebas de Dios. En la escuela de la fe vamos y debemos tener pruebas que eventualmente van a venir a nuestra vida y Dios las va a permitir para que nosotros podamos saber en dónde estamos, en qué etapa estamos nosotros espiritualmente. Nosotros podemos tener un concepto de nosotros mismos y podemos pensar que somos personas fuertes, que somos maduros en la fe, pero cuando viene la prueba a veces reaccionamos como niños, como personas que todavía no han madurado en la fe. Estamos pasando una etapa muy difícil, una pandemia que está asolando a nivel mundial, está asolando nuestra nación, nuestras ciudades. Y una de las características de esta enfermedad es la fiebre. Y los médicos dicen, si usted tiene fiebre, debe prestar atención a esos síntomas, porque esos síntomas pueden ser por causa del virus COVID. Lo interesante de esto es que usted puede tener fiebre y no darse cuenta que lo tiene. O hay personas que dicen que tienen fiebre también, creen que tienen fiebre, pero no lo tienen. ¿Cómo yo puedo saber con total certeza si mi cuerpo tiene la temperatura normal o estoy en esa etapa de tener fiebre? ¿Cómo puedo yo saberlo? La respuesta es muy lógica, con un termómetro. Si yo utilizo un termómetro y mido mi temperatura corporal, ahí se me va a revelar si tengo fiebre o estoy dentro de la temperatura normal. Lo mismo sucede con las pruebas. Las pruebas nos van a revelar en qué etapa espiritual estamos nosotros. Si estamos en un nivel bajo o estamos en un nivel alto. Las pruebas son el medio que Dios permite para que nosotros podamos escalar, nosotros podamos ir aprendiendo a depender más de Dios y a tener más fe. Abraham, desde que él inició su caminar con Dios, empezó su vida de pruebas. Desde el momento en que Dios lo llamó para que lo siguiera, a partir de ese momento empezaron sus pruebas. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Esa fue la prueba de la familia. Él tuvo que dejar a sus seres queridos y salir por la fe a una nueva tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. Y él pasó esa prueba porque la Escritura dice en Génesis capítulo 11 que él dejó a su tierra y su parentela. Después de eso, cuando él estaba viviendo en cierta región, dice la Biblia en Génesis capítulo 12,
que hubo una gran hambre en esa zona por causa de la sequía. Y eso le afectó también a él. Eso afectó a su familia y a lo que él tenía. Y él tomó la decisión de ir a Egipto, de bajar a Egipto, porque sabía que ahí había comido. Esto tal vez pueda parecer lo más lógico. Pero lo interesante de esto es que la Biblia dice que él no consultó a Dios. Y es por eso que él falló la prueba. Él puso su dependencia en Egipto, en la provisión que podía encontrar en Egipto, y no en Dios. Y él sufrió y las consecuencias de actuar de esa manera. Una vez que él regresó a la tierra donde ellos vivían, llegó un momento en el cual los pastores de Lot y los de él empezaron a tener discordia porque la tierra no era suficiente, no tenían suficientes pastizales para el ganado de las dos familias. Entonces Abraham actuó de la siguiente manera. Dice la Biblia, los versículos del 5 al 18, que él le dio la oportunidad a su sobrino de escoger las tierras. Esto es algo interesante porque el jefe de la familia era Abraham. Y nosotros en nuestra cultura hemos aprendido que el jefe de la familia, él tiene el derecho de escoger lo que él le parece mejor o lo que él quiere, por cuanto es el jefe de la familia. Pero él no actúa así. Él le dio a su sobrino la oportunidad de escoger la tierra que a él le agradaba. Y así sucedió. Él pasó la prueba de la hermandad. Él sabía que la familia, él sabía que tener buenas relaciones con la familia que tenía cerca, que era su sobrino, era mucho mejor que la riqueza o el bienestar que él podía tener si escogía las tierras que eran mejores para la ganadería. Él pasó esa prueba. Llegó un momento que él tuvo que ir a rescatar a su sobrino por causa de una guerra local y derrotó a los reyes que los habían llevado cautivos. Y llegó un momento en el cual él tuvo la oportunidad de tener mucha riqueza por causa de esto. Pero él no la aceptó. Él no aceptó esa riqueza, él no aceptó esa fortuna. Él tenía lo suficiente. Él tenía lo suficiente para su familia. Él tenía lo suficiente para las personas que estaban alrededor de él, para ayudar a las demás personas. Pero llegó un momento en el cual él tuvo la oportunidad de traspasar ese límite en el cual se puede tener la oportunidad de tener más riqueza, más dinero, más de lo que necesitamos. Esa es la riqueza. Esa es la riqueza. Y él tuvo esa oportunidad, pero él dijo no. Él no la aceptó. Él sabía que lo que Dios le había dado era más que suficiente para él y para bendecir a otras personas. Y sabía que una riqueza desmedida podía ser una tentación para abandonar o apartarse de Dios. Él pasó esa prueba. Pero también falló la prueba de la paternidad. Una promesa que Dios le había hecho a Abraham, y por lo mismo esto también tenía que ver con su esposa Sara, era que él iba a tener descendencia. Pero pasaron los años, pasaron muchos años, y nosotros los seres humanos tendemos a desesperarnos. Su esposa le propuso a Abraham tener un hijo con su sierva, y Abraham aceptó. Y él falló en esa prueba. Quiso ayudarle a Dios,
Él quiso darle una mano a Dios para que se cumpliera esa promesa de que iban a tener hijos. Y por lo tanto, falló en esa prueba. También llegó el momento en el cual él tuvo que despedir a ese hijo nacido de esa relación que tuvo con la sierva de Sara. Él tuvo que despedir a su hijo Ismael. No es fácil separarse de la familia, pero llegó un momento en el cual las situaciones lo requirieron y sobre todo Dios la probó. Dios le dijo a Abraham que no se preocupara por ese hijo, que no se preocupara por él, porque Dios mismo iba a proveer para su hijo. Y él tuvo que dejarlo ir. Él pasó esa prueba, aunque le rompió el corazón, dice la Biblia en Génesis 21, que fue algo muy difícil para él, pero él lo aceptó. No toda experiencia difícil en la vida es necesariamente una prueba personal de Dios. Dice la Biblia en Santiago 1, versículos del 12 al 16. Santiago 1, versículos del 12 al 16, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí aparece una palabra muy complicada, concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir malos deseos. Entonces podemos leerlo cuando uno de sus malos deseos es atraído. Esta es la explicación que da la Biblia en relación a la tentación. La tentación es una invitación a pecar. No es una prueba. La tentación puede ser parte de una prueba, pero no es una prueba que viene directamente de Dios. La tentación es una invitación a pecar. Algunas veces nuestra propia desobediencia causa el dolor o la decepción. Así como cuando Abraham fue a Egipto sin consultar a Dios, y a la región de Gerar también. A veces nuestras heridas son simplemente una parte de la vida humana normal. A medida que envejecemos, los amigos se van y las personas que amamos incluso mueren. La vida cambia a nuestro alrededor y debemos hacer esos ajustes, por muy dolorosos que sean. En ningún momento de la Biblia, la palabra de Dios nos dice que aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, no vamos a morir. Nosotros, al igual que todas las personas, el ciclo natural de la vida, vamos a tener que fallecer. Y lo más triste, se espera que las personas mayores que amamos, como nuestros padres, nuestros tíos, aquellas personas que fueron una influencia para nosotros, mueran y pasemos por ese proceso doloroso. Esto es parte normal de la vida. Es difícil enfrentarlos, pero realmente no es una prueba en sí. Tenemos que aprender a distinguir entre las pruebas y las tentaciones. Las tentaciones provienen de nuestros deseos
nuestros malos deseos dentro de nosotros. Mientras que las pruebas provienen del Señor y tienen un propósito especial que cumplir. El enemigo usa las tentaciones para sacar lo peor de nosotros. Pero el Espíritu Santo usa las pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Las tentaciones nos parecen lógicas, mientras que las pruebas en algún momento no las vamos a entender. ¿Por qué Dios le daría un hijo a Abraham y luego le pediría a Abraham que lo sacrificara? ¿Se dan cuenta? En algún momento las pruebas no las vamos a entender. Todos los creyentes enfrentamos tentaciones. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo fue tentado, pero dice la Biblia que no estamos solos en medio de la tentación. El Espíritu Santo está con nosotros y todos tenemos la capacidad de salir victoriosos, de no caer en la tentación, es decir, de no pecar cuando viene la tentación. Nadie puede decir que la tentación fue tan grande que no la pudo resistir. Esto no es cierto. Dios sabe hasta qué punto nosotros podemos ser tentados. Y nadie va a enfrentar una tentación en la cual no pueda salir victorioso. Primero que nada, porque el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios, y aquellos que caen en las tentaciones es porque no se han dejado dirigir por el Espíritu Santo o se han alejado de Dios y caen en las tentaciones. La vida es difícil. Una vez que realmente sabemos que la vida es difícil, una vez que realmente la entendemos y la aceptamos, entonces la vida ya no es difícil. Esta es la primera lección que debemos aprender. Tenemos que esperar las pruebas de Dios, porque la vida cristiana no es fácil. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dicen los versículos de Génesis 22, versículos del 3 al 5. Dice: Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos a ustedes. Otro punto importante que tenemos que aprender es que no tenemos que enfocarnos en buscar explicaciones. No debemos perder el tiempo en buscar explicaciones. Debemos enfocarnos en las promesas de Dios. La mística francesa Madame Guyon escribió: en el comienzo de la vida espiritual, nuestra tarea más difícil es soportar a nuestro prójimo. En su progreso, somos nosotros mismos los que no nos soportamos. Y al final, con Dios. Nuestra fe no se prueba realmente hasta que Dios nos pide que soportemos lo que parece insoportable, que hagamos lo que parece irrazonable y que esperemos lo que parece imposible. Podemos ver algunas escenas de la Biblia. Podemos ver a José en la cárcel, a Moisés y al pueblo de Israel enfrente del Mar Rojo y atrás el ejército del faraón que los estaban alcanzando. Podemos ver a David escondido en una cueva porque Saúl, el rey, lo estaba buscando para matarlo. O podemos ver a nuestro Señor Jesucristo clavado en esa cruz en el Monte Calvario. La lección es siempre la misma. Nosotros los cristianos debemos aprender a vivir por las promesas de Dios, no por sus explicaciones.
Pongámonos a pensar qué tan irrazonable, qué tan ilógico fuera que Dios le pidiera a Abraham que sacrificara a su hijo, ese hijo que incluso Dios mismo le había prometido que iba a tener y en algún momento se cumplió. Esa promesa que Dios le había hecho a Abraham se cumplió. Incluso le dijo que iba a tener descendencia. Lógico. Por parte de su hijo Isaac. Y Dios incluso así se lo había dicho. Parece algo ilógico que Dios le pidiera algo así a Abraham. Sabía que Abraham y Sara amaban mucho a Isaac. Y ellos estaban construyendo todo el futuro alrededor de él. Dios estaba probando la fe, la esperanza y el amor de Abraham. Y parecía que Dios estaba borrando todo por lo que Abraham y Sara habían vivido. Seamos sinceros, cuando Dios nos envía una prueba, lo primero que viene a nuestra mente es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que suceda esto? ¿Por qué permites que venga esta situación? Y luego nos preguntamos: ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué permites que yo viva esta situación tan difícil? Es como un desierto difícil de atravesar. ¿Por qué, Señor? De inmediato queremos que Dios nos dé explicaciones. Claro, la Biblia nos dice que Dios tiene razones suficientes para enviar pruebas. Puede ser tal vez para purificar nuestra fe. Primera de Pedro 1, versículos del 6 al 9. Dice que cuando nuestra fe es probada, Él toma esa figura del oro cuando es refinado, que pasa por un proceso de un fuego intenso para que salga la impureza, y después de pasar por ese proceso del fuego, el oro es refinado. Y el apóstol Pedro usa esta analogía, esta figura, y dice que nuestra fe en algún momento va a tener que ser pasado por fuego, es decir, pasar por pruebas, para que nuestra fe sea mejor, nuestra fe sea refinada. O tal vez puede ser para perfeccionar nuestro carácter. Santiago, capítulo 1, lo dice de esta manera. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, una característica que los cristianos debemos tener. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. A veces las pruebas van a servir para moldear nuestro carácter. O incluso puede ser tal vez para protegernos del pecado. Segunda de Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo empieza a hablar de su testimonio y empieza a contar de una persona que fue llevado al tercer cielo y que Dios le permitió ver y escuchar cosas tan especiales, pero que no le fue permitido que él las revelara. También dice que para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
A veces no vemos cómo estas cosas se aplican a nosotros. El hecho de que le pidamos a nuestro Padre explicaciones puede sugerir que tal vez no nos conozcamos a nosotros mismos como deberíamos o como Dios realmente nos ve. Abraham escuchó la palabra de Dios e inmediatamente le obedeció por fe. Él sabía que la voluntad de Dios nunca contradice sus promesas. Esto es algo bien importante. Esto es algo que usted debe tener en mente. La voluntad de Dios nunca va a contradecir sus promesas. Porque Dios le había dicho en Génesis 21, versículo 12, en Isaac te será llamada tu simiente. Abraham creyó que aunque Dios le permitiera sacrificar a su hijo, incluso él podía resucitarlo estando muerto. La fe no exige explicaciones. La fe descansa en las promesas. Por eso Abraham le dijo a los dos siervos, yo y el muchacho iremos allá a adorar y volveremos a ti. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham era tan grande que creía que Dios le podía devolver a su hijo aún después de la muerte. Esa era la fe de Abraham. Esa era la fe de Abraham. Y esa fe estaba descansando en las promesas que Dios le había hecho. Dice la palabra de Dios. Seguimos en Génesis capítulo 22. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Algo que debemos aprender de esto es que debemos depender de la provisión de Dios. Hay dos versículos bien importantes. Dice el versículo 8, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y el versículo 14 dice, a este sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Abraham aprendió esto. Él aprendió que Dios provee aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando él estaba escalando el monte Moriah con su hijo, Abraham confiaba en que Dios iba a satisfacer todas las necesidades. ¿De qué podría depender Abraham? A lo mejor de sus sentimientos. Déjeme decirle que cuando dependemos de los sentimientos, las cosas no nos salen muy bien. Tristemente, muchas personas se basan en sus sentimientos para tomar decisiones. Y a veces incluso nuestros propios sentimientos nos van a traicionar. Porque la misma Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Podría ser tal vez por la familia. Gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por esos amigos que en algún momento
difícil en nuestra vida, han estado ahí y han podido ayudarnos. Gracias a Dios por ellos. Pero en este momento Abraham iba caminando con su hijo y estaba solo. Abraham podía depender de la provisión y la promesa de Dios. Él ya había experimentado algo parecido cuando Dios le dijo que él iba a tener un hijo, pero déjeme recordarle esto. Abraham ya era un anciano, era una persona de 100 años. Y usted puede decir, pero en esa época las personas vivían mucho tiempo y a lo mejor 100 años equivale a una persona joven. No, déjeme decirle que era una persona anciana. Y era imposible para una persona de 100 años que tuviera un hijo. Naturalmente no era posible, pero aún así Dios hizo el milagro de que su esposa, que también ya era una anciana, tuviera un hijo junto con él. Ese es un milagro. Y es ahí donde él había aprendido algo bien interesante. Para Dios no hay imposibles. Él sabía que si Dios podía hacer eso con sus cuerpos, podía incluso devolverle a su hijo después de la muerte. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Déjeme decirle que no. Nuestra victoria está basada en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:13, es un versículo muy conocido. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra victoria está basada en la victoria de Cristo. Nuestras promesas están basadas en la victoria de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera, todo lo puedo en Cristo. Dios proveyó el sacrificio que se necesitaba. ¿Qué se necesitaba? Un cordero. Y fue ahí en ese lugar que él encontró un carnero que estaba enredado en unas matas y era suficiente para que Abraham hiciera ese sacrificio. Fue ahí que Abraham aprendió, descubrió un nuevo nombre para Dios, Jehová Jireh, que se puede traducir como el Señor lo cuidará o el Señor se verá. Esa frase, en el monte del Señor proveerá, nos ayuda a entender algunas verdades sobre la provisión del Señor. ¿En dónde provee el Señor nuestras necesidades? En el lugar donde Él nos dice que debemos estar. Y no estamos hablando exactamente de un lugar. Él estaba en ese lugar porque Él había sido obediente al mandato de Dios. Hay personas que hacen lo indecible. En México tenemos esa experiencia de personas que el 12 de noviembre, si no equivoco la fecha, hacen cosas tan tremendas como irse caminando desde una ciudad muy lejana y llegan a la Catedral de México con los pies sangrando, algunos hasta de rodillas, porque creen que en ese lugar Dios los va a escuchar y les va a conceder un favor. Dios le había dicho que fuera al monte Moriah y Abraham lo había hecho. Él estaba ahí. Pero déjeme decirle que Dios proveyó, no porque él estaba en ese monte, sino que porque él había obedecido. Él había escuchado la voz de Dios y había obedecido. El lugar en donde Dios va a proveer para nuestras necesidades es el lugar de la obediencia. Es el lugar donde nosotros decidimos buscar al Señor a través de la obediencia a su voz y a sus mandatos. ¿Cómo provee Dios para nosotros? A veces va a ser de maneras naturales. Dios no envió un ángel con un sacrificio,
Simplemente permitió que un carnero quedara atrapado en un arbusto en el momento en que Abraham lo necesitaba y en el lugar donde Abraham podía atraparlo. Todo lo que Abraham necesitaba era un animal para el sacrificio. Dios no envió un rebaño completo. Él envió lo que él necesitaba. Nuestro Señor Jesucristo, en la oración modelo, el que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, Él nos enseñó a orar por nuestras necesidades, pero no nos enseñó a orar para que supliera las necesidades de todo el año o de toda la semana. Él nos enseñó a orar así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuándo satisface Dios nuestras necesidades? Justo cuando tenemos la necesidad, no un minuto antes. Pareciera que en nuestra experiencia o cuando estamos pasando el momento de prueba, pareciera que Dios se tarda o Dios espera hasta el último momento para responder. Pero déjeme decirle esto: Dios no se tarda. Él llega en el momento exacto, en el momento en que sabe que realmente necesitamos de su provisión o de que Él satisfaga nuestra necesidad. Él lo hace. ¿A quién le da Dios su provisión? A los que confían en Él, a los que están en el lugar de la obediencia, a los que obedecen sus mandamientos y sus instrucciones. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos no solamente la esperanza, sino aún el derecho. Y déjeme repetirle esto: tenemos incluso el derecho de esperar la provisión de Dios. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, no nos va a faltar el apoyo de Dios. Dios no está obligado a bendecir mis ideas, mis proyectos, pero sí está obligado a apoyar su obra. Él está obligado a apoyar todo lo que está dentro de su voluntad cuando se hacen las cosas a su manera. ¿Por qué Dios provee todas nuestras necesidades? Para la gloria de su nombre. Mateo 6, en el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo dice las primeras palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda frase es bien interesante: santificado sea tu nombre. Y a partir de ahí nuestro Señor Jesucristo nos instruye a pedir por nuestras necesidades diarias, a cómo vivir en nuestras relaciones con las demás personas, a perdonarlos. Pero esta frase, glorificado sea tu nombre, nos dice que todo lo que nosotros debemos buscar, pedirle al Señor, es para que su nombre sea glorificado. Dios fue glorificado en ese monte, en el monte Moriah, porque Abraham e Isaac hicieron la voluntad del Señor, y así Dios fue glorificado. Otro punto bien importante es que debemos buscar glorificar a Dios. En todo esto debemos preguntarnos, así como Abraham, y fíjense bien, su historia está escrita en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que una nación como Israel pudieran tener un registro de la historia de los comienzos de su nación. No. Es para que todos aquellos que han puesto su fe en Dios, que han creído en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros podamos aprender de Él. ¿Se dan cuenta? Yo no sé hasta qué punto, si en algún momento Abraham ya sabe
que su vida está escrita en un libro y que muchas personas tienen acceso a enterarse de lo que él hizo. ¿Por qué? Pues todo esto está escrito para glorificar a Dios. Esas experiencias que él vivió, así como esta, la prueba más grande que él vivió, fue para que el nombre de Dios fuera glorificado. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué puede salir de esta situación que estoy viviendo? Si usted está pasando una prueba muy difícil, y hay familias que están pasando por pruebas muy fuertes a causa de esta enfermedad, algunas familias incluso han perdido a algún familiar. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Déjeme decirle que en medio de toda prueba, por muy fuerte que sea, el nombre de Dios es glorificado. Para Dios no hay nada imposible. Y las promesas de Dios nos deben alentar. Nos deben alentar para buscar y esperar la respuesta de Dios. Dios no nos deja abandonados, así como en ese momento en el cual Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo. Dios está dispuesto a intervenir en nuestras vidas, en medio de nuestras pruebas, cuando estamos dentro de su voluntad. Esperemos, anhelemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes cosas. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Siempre hay un después en las pruebas de la vida. Déjeme decirle que toda prueba, por muy difícil que sea en esta tierra, siempre va a haber un después. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenadas por ella. Primera de Pedro 5:10 lo dice de esta manera: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Abraham recibió un nuevo hijo. Ese hijo, después de ser desatado de ese altar, ya no fue el mismo. Era un hijo que literalmente Dios le había dado a Abraham de nuevo. Hermanos, así Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Cuando pasamos la prueba y estamos creyendo de que no estamos solos, de que Él va a proveer, y nos mantenemos firmes en las promesas de Dios. Dios le dio a Abraham nuevas garantías. Dios reafirmó esa promesa que le había hecho y fue más allá todavía de lo que le había prometido anteriormente.
porque él se mantuvo fiel al mandamiento de Dios. Tal vez no lo entendió, así como usted y yo cuando estamos pasando pruebas, no lo vamos a entender, pero como hemos visto anteriormente, no perdamos tiempo en buscar respuestas. Más bien lo que debemos hacer es mantenernos firmes en las promesas de Dios. Él aprendió una nueva faceta de Dios. Tal vez usted puede conocer mucho de la Biblia y puede conocer mucho de teología. Y yo no digo que esté mal. Es bueno escudriñar la palabra de Dios. Pero es mejor conocer a ese Dios. Es mejor conocer a ese Dios que dice la Biblia que es un Dios que provee, no solamente porque lo leemos, sino porque en algún momento Dios proveyó. Él proveyó el sacrificio máximo al enviar a su Hijo a morir en una cruz. Pero déjeme decirle que en el caminar con Cristo, en el caminar en esta tierra, Dios también provee para su pueblo en algunos momentos de necesidad. Por eso Abraham aprendió: el Señor será visto, Jehová Jireh, el Señor se ocupará de ello, o el Señor proveerá. Cuando llegó a casa, Abraham escuchó otro nombre nuevo, Rebeca. Génesis 22 y 23. La niña que Dios estaba salvando para Isaac. Finalmente, Abraham salió de esa prueba con un amor más profundo por el Señor. Jesús nos habla de ese amor más profundo en Juan 14, versículos del 21 al 24. Y Pablo ora en Efesios 3, 14, 21. Finalmente, Abraham salió de esa prueba con un amor más profundo por el Señor. Dice Juan capítulo 14. Dice así los versículos del 21 al 24. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo lo invito a que usted no se desanime en medio del tiempo de la prueba, a que usted se mantenga firme en las promesas de Dios. Toda prueba que viene a nuestra vida tiene un propósito muy especial y debemos perseverar y mantenernos firmes, que nuestra fe sea refinada, que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en sus promesas, hermano, lo mantengan firme. Y permita el Señor que usted pueda salir aprobado, pueda salir victorioso, con un amor renovado, más grande hacia el Señor. Ese Dios que provee para nosotros cuando estamos en medio de situaciones difíciles, cuando estamos pasando pruebas. Es mi deseo de que usted salga aprobado, de que usted se mantenga firme y que usted aprenda, descubra un amor más grande hacia ese Dios que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, a su único Hijo, a morir en una cruz por usted y por mí. Dios lo bendiga.